Durante años, la relación entre Enrique Iglesias y Ana Kurnikova ha sido presentada como una de las historias de amor más discretas, estables y admiradas del mundo del espectáculo. Sin escándalos visibles, sin declaraciones explosivas y sin la sobreexposición típica de otras parejas famosas, ambos lograron construir una narrativa casi idílica, la del amor silencioso, protegido de la mirada pública. Y hoy, esa verdad comienza a emerger. Todo comenzó en 2001, cuando Ana Kurnikova protagonizó el videoclip de Escape. Aquella química instantánea entre ambos no solo convenció a los espectadores, sino que marcó el inicio de una relación que, contra todo pronóstico, sobreviviría a las presiones mediáticas. Desde ese entonces, la pareja optó por el silencio. No alfombras rojas constantes, no entrevistas conjuntas, no confirmaciones públicas innecesarias. Este enfoque, que muchos interpretaron como madurez emocional, también funcionó como una barrera impenetrable para la prensa. Sin embargo, el silencio prolongado también puede convertirse en un espacio donde las tensiones crecen sin ser vistas. Durante años, las pocas declaraciones disponibles dibujaban un cuadro armonioso. Enrique describía su relación como simple, real y libre de drama. Ana, por su parte, evitaba hablar del tema, lo que reforzaba la percepción de estabilidad. Pero detrás de esa narrativa cuidadosamente construida, comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Comentarios ambiguos en entrevistas aisladas, cambios en el lenguaje corporal, en apariciones públicas, rumores persistentes en círculos cercanos a la industria. Como analista, estas señales son clave. No son pruebas definitivas, pero sí indicadores de que algo no encaja del todo. El peso de la fama en la vida doméstica. Vivir con una superestrella global no es simplemente compartir una casa. Es convivir con horarios impredecibles, ausencias prolongadas, presión constante de la imagen pública, un entorno donde todo gira en torno a la carrera del artista. Fuentes cercanas han sugerido que uno de los principales conflictos en la relación ha sido precisamente este desequilibrio. Enrique Iglesias no es solo una persona, es una marca, una industria en movimiento. Y cuando una relación se ve absorbida por esa dinámica, la vida cotidiana puede volverse asfixiante. En los últimos años, algunas declaraciones indirectas de Ana Kurnikova han llamado la atención de los observadores más atentos. Sin entrar en detalles explícitos, ha mencionado la dificultad de mantener una vida familiar estable, el agotamiento emocional que implica adaptarse constantemente, la sensación de pérdida de identidad personal. Estas palabras, aunque cuidadosas, dejan entrever una realidad muy distinta a la imagen pública. Y aquí es donde surge la pregunta clave. ¿Puede una relación sobrevivir cuando una de las partes siente que su vida ha dejado de pertenecerle? El contraste entre amor y sacrificio. Uno de los elementos más complejos en relaciones de alto perfil es la confusión entre amor y sacrificio. En muchos casos, la pareja del famoso termina, adaptando completamente su vida al otro, renunciando a oportunidades personales, asumiendo un rol secundario permanente. En el caso de Ana, una extenista de élite con una carrera propia, este cambio de dinámica pudo haber sido especialmente difícil. Pasar de ser protagonista a vivir en la sombra no es una transición sencilla, una bomba emocional a punto de estallar. Aunque durante años todo se mantuvo bajo control, diversas fuentes indican que la situación ha alcanzado un punto crítico. Lo que antes era tolerable, ahora parece insostenible. Y es en este contexto donde surge la declaración que lo cambia todo. Una admisión, directa o indirecta, de que convivir con Enrique Iglesias no es el sueño que muchos imaginan, sino, en palabras que comienzan a circular, una auténtica pesadilla emocional. Lo que durante años fue presentado como una historia perfecta, comienza a mostrar su lado más humano, más complejo y más incómodo. Porque detrás de cada relación idealizada hay realidades que no siempre coinciden con la narrativa pública. Y en este caso, la verdad apenas empieza a revelarse. Ese espacio íntimo donde no hay cámaras, donde no existen los filtros mediáticos, y donde las verdades suelen ser más crudas. Porque es precisamente ahí, en lo cotidiano, donde muchas historias de amor comienzan a resquebrajarse.
La convivencia. El verdadero campo de batalla. A diferencia de las primeras etapas de una relación, marcadas por la pasión, la novedad y la idealización, la convivencia prolongada expone todo: hábitos, defectos, frustraciones y expectativas no cumplidas. En el caso de Enrique Iglesias, su estilo de vida ha sido descrito por diversas fuentes como intensamente absorbente. Giras constantes, grabaciones interminables, reuniones con productores, managers y equipos creativos, viajes imprevistos que alteran cualquier rutina familiar. Para una persona externa, esto puede parecer glamuroso, pero para quien comparte la vida con él, puede convertirse en una experiencia emocionalmente agotadora. Según análisis de patrones en relaciones similares dentro de la industria, este tipo de dinámica genera una sensación recurrente en la pareja: soledad acompañada. El silencio como mecanismo de defensa. Uno de los aspectos más llamativos en la relación entre Ana Kurnikova y Enrique Iglesias ha sido siempre el silencio. Pero no todo silencio es señal de paz. En muchos casos, el silencio es una forma de evitar conflictos, de postergar discusiones incómodas o incluso de ocultar problemas más profundos. Fuentes cercanas al entorno de la pareja sugieren que las discusiones rara vez se hacían públicas. Los desacuerdos se resolvían o se ignoraban en privado. Existía una tendencia a evitar confrontaciones directas. Este tipo de dinámica puede parecer funcional a corto plazo, pero a largo plazo suele generar acumulación de tensión emocional. Y cuando esa tensión no encuentra salida, termina explotando. La carga invisible. Renuncias personales. Uno de los elementos más importantes y menos visibles en este tipo de relaciones es el sacrificio personal. Ana Kurnikova, quien en su momento fue una de las figuras más mediáticas del tenis mundial, tomó una decisión clara: alejarse progresivamente del foco para priorizar su vida personal. Pero esa decisión no está exenta de consecuencias. Desde una perspectiva psicológica y social, abandonar una identidad profesional fuerte puede generar sensación de pérdida de propósito, dependencia emocional o estructural, frustración silenciosa, conflictos internos sobre el yo que se dejó atrás. En este contexto, vivir con una figura que continúa creciendo en fama y éxito puede intensificar esa sensación de desigualdad. La percepción del control en la relación. Otro punto clave que emerge en el análisis es la percepción de control. No se trata necesariamente de control explícito o autoritario, sino de algo más sutil. ¿Quién toma las decisiones importantes? ¿Quién ¿Quién define el ritmo de la vida familiar? ¿Quién tiene prioridad en los momentos clave? En relaciones donde una de las partes tiene una carrera global dominante, estas preguntas adquieren un peso enorme. Y en muchos casos, la respuesta es clara: la vida gira en torno al artista. Esto puede llevar a una dinámica en la que la otra persona siente que está viviendo en función de alguien más. Testimonios indirectos y señales acumuladas. Como periodista, uno aprende a leer entre líneas. Y en este caso, varias señales, aunque nunca confirmadas abiertamente, apuntan en una misma dirección. Cambios en la frecuencia de apariciones juntos. Diferencias en el lenguaje corporal en eventos puntuales. Declaraciones evasivas cuando se aborda la vida en pareja. Un énfasis creciente en la individualidad en lugar de la unidad. Ninguna de estas señales es concluyente por sí sola, pero juntas forman un patrón. Un patrón que sugiere desgaste. Otro factor determinante es la presión de mantener la narrativa pública. Durante más de 2 décadas, Enrique Iglesias y Ana Kurnikova han sido percibidos como una pareja sólida, casi perfecta dentro de los estándares del entretenimiento. Romper esa imagen no es sencillo. Implica exposición mediática intensa, juicio público constante, riesgo de afectar la reputación profesional. Por ello, muchas parejas en situaciones similares optan por mantener la apariencia, incluso cuando la realidad es distinta. Pero esta estrategia tiene un costo: la desconexión entre lo que se vive y lo que se muestra. Y esa desconexión puede ser profundamente desgastante. Cuando el hogar deja de ser refugio, uno de los conceptos más poderosos en psicología relacional es el del hogar como refugio. El hogar debería ser el lugar donde uno encuentra paz, estabilidad
y apoyo emocional. Pero cuando las tensiones se acumulan, ese mismo espacio puede transformarse en lo contrario. Un entorno cargado de estrés, un lugar donde se evitan conversaciones, un espacio donde la distancia emocional crece. Y es precisamente en este punto donde aparece la declaración que da origen a este artículo. La idea de que convivir con Enrique Iglesias no es simplemente difícil, sino profundamente agotador, hasta el punto de ser descrito como una experiencia límite. Llegados a este punto, surge una pregunta fundamental. ¿Qué mantiene unida a una pareja en estas condiciones? Las posibles respuestas son complejas. Amor genuino, aunque desgastado. Costumbre y miedo al cambio. Responsabilidad familiar. Presión externa e imagen pública. En muchos casos, no es un solo factor, sino una combinación de todos ellos. Un equilibrio cada vez más frágil. Todo indica que la relación ha entrado en una fase donde el equilibrio es cada vez más difícil de sostener. Lo que antes funcionaba, ahora se tambalea. Lo que antes se toleraba, ahora pesa. Y lo que antes se callaba, comienza a decirse. Detrás de las puertas cerradas, lejos de los focos y los aplausos, la realidad puede ser muy distinta. En el caso de Enrique Iglesias y Ana Kurnikova, todo apunta a una convivencia marcada por tensiones silenciosas, sacrificios personales y una lucha constante por mantener el equilibrio. Pero lo más importante es esto. Cuando una de las partes empieza a expresar, aunque sea indirectamente, su malestar, significa que algo profundo está cambiando. Y ese cambio apenas está comenzando. Después de años de silencio cuidadosamente mantenido, de apariciones controladas y de una narrativa pública casi inquebrantable, finalmente ocurre lo inevitable. La verdad empieza a filtrarse, no en forma de una declaración explosiva en portada, sino a través de algo mucho más sutil, pero igualmente poderoso. Una confesión emocional. Y en el mundo de las celebridades, ese tipo de confesión puede ser más devastador que cualquier escándalo. Según múltiples interpretaciones de entrevistas recientes y comentarios indirectos atribuidos a Ana Kurnikova, el discurso ha cambiado. Ya no se trata solo de evasivas o sonrisas diplomáticas. Ahora, aparecen frases que revelan un estado emocional distinto, referencias al agotamiento, comentarios sobre la dificultad de la convivencia, alusiones a la necesidad de espacio personal. Ninguna de estas declaraciones menciona directamente a Enrique Iglesias como problema, pero el contexto lo dice todo. Y como periodista, es precisamente en ese contexto donde se encuentra la verdadera historia, la diferencia entre lo que se dice y lo que se siente. En el análisis de discurso mediático, hay un concepto clave, la disonancia narrativa. Esto ocurre cuando las palabras intentan suavizar una realidad. El tono emocional contradice el contenido. Las pausas, gestos y elecciones lingüísticas revelan más que el mensaje explícito. En las recientes intervenciones públicas, esa disonancia es evidente. Se habla de amor, pero con cansancio. Se habla de familia, pero con tensión. Se habla de estabilidad, pero sin convicción. Y eso, en términos periodísticos, es una señal clara de que algo no está funcionando. No es la vida que la gente imagina. Una de las frases que más ha resonado en círculos cercanos a la industria, atribuida indirectamente a Ana, es esta. No es la vida que la gente imagina. A simple vista, puede parecer una declaración inocente, pero en realidad es profundamente reveladora, porque desmonta el mito central de la relación. La idea de una vida perfecta junto a una estrella global. Y cuando ese mito cae, todo lo demás comienza a cuestionarse. El peso psicológico de vivir con una figura pública. Desde una perspectiva psicológica, convivir con alguien como Enrique Iglesias implica enfrentarse a múltiples tensiones simultáneas. Despersonalización del entorno. La vida deja de girar en torno a lo íntimo y comienza a girar en torno a lo público. Pérdida de control sobre la rutina. Todo depende de agendas externas, compromisos y decisiones profesionales. Exposición indirecta constante. Incluso sin buscar atención, la pareja queda inevitablemente bajo escrutinio. Comparación permanente. La figura pública eclipsa cualquier identidad individual. En este contexto, la frase pesadilla no necesariamente implica dramatismo exagerado.
sino una experiencia emocional acumulativa. Una vez que estas señales comienzan a circular, el ecosistema mediático reacciona rápidamente. Programas, revistas y plataformas digitales empiezan a analizar cada declaración, revisar entrevistas pasadas, construir narrativas a partir de pequeños detalles. Y aquí ocurre algo interesante. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora cobra sentido. Frases antiguas, gestos olvidados, decisiones aparentemente neutrales. Todo se reinterpreta bajo una nueva luz. Como periodista con experiencia, es fundamental hacer una distinción clara. Hechos confirmados, interpretaciones mediáticas, rumores amplificados. En este caso, la confesión no ha sido una declaración directa y explícita en esos términos extremos. Pero sí existe algo igual de importante. Un cambio en el tono emocional que sugiere una verdad más profunda. Y en muchas ocasiones, eso es más revelador que cualquier titular sensacionalista. El impacto en la imagen de Enrique Iglesias. Para Enrique Iglesias, esta situación representa un desafío complejo. Durante años, su imagen ha sido la de artista apasionado, hombre reservado, pareja estable. Pero cuando surgen dudas sobre la dinámica personal, esa imagen comienza a matizarse. No necesariamente se destruye, pero sí se vuelve más humana. Y eso implica aceptar que detrás del éxito puede haber conflictos invisibles. La paradoja del amor en el mundo del espectáculo. Uno de los grandes temas que emerge aquí es la paradoja del amor en el entorno mediático. Cuanto más éxito tiene una persona, más difícil puede ser mantener una relación equilibrada. Porque el éxito trae consigo desequilibrios de poder, prioridades asimétricas, falta de tiempo emocional real. Y en ese contexto, incluso el amor genuino puede verse sometido a una presión constante. Confesión o llamada de ayuda. Otra interpretación posible de estas declaraciones es que no se trate solo de una confesión, sino de una señal de alerta. Una forma de decir, sin decirlo directamente, algo no está bien, necesito cambios. No puedo seguir así indefinidamente. En muchas relaciones, este tipo de comunicación indirecta es el primer paso hacia una transformación o hacia una ruptura. Lo que estamos presenciando no es simplemente un escándalo ni un rumor más. Es el inicio de una narrativa diferente. Una narrativa donde la perfección se cuestiona, el silencio se rompe, la realidad emocional sale a la superficie. Y lo más importante, donde una figura históricamente reservada comienza, poco a poco, a mostrar lo que realmente siente. La confesión, explícita o implícita, marca un antes y un después. Porque una vez que la verdad comienza a salir, ya no puede volver a ocultarse completamente. Y ahora la gran pregunta es inevitable. ¿Qué pasará después? La reacción de Enrique Iglesias. Entre el silencio y la estrategia. Hasta ahora, la respuesta de Enrique Iglesias ha sido, en apariencia, coherente con su estilo habitual, discreción absoluta. No hay declaraciones públicas directas. No hay entrevistas aclaratorias. No hay confrontación mediática. Pero el silencio, una vez más, no es neutro. En términos de comunicación estratégica, el silencio puede interpretarse como un intento de contener la situación, una forma de evitar amplificar el problema, o incluso una señal de incomodidad frente a la narrativa emergente. En este caso, todo apunta a una mezcla de las tres. El cambio en la dinámica pública. Uno de los elementos más reveladores no está en lo que se dice, sino en lo que se observa. En las últimas apariciones públicas, limitadas pero significativas, varios analistas han señalado una menor interacción visible entre la pareja, lenguaje corporal más contenido, ausencia de gestos espontáneos que antes eran naturales. Estos detalles, aunque sutiles, son cruciales en el análisis de relaciones mediáticas, porque cuando la naturalidad desaparece, suele ser reemplazada por control. Y el control es, muchas veces, una respuesta a la crisis, el entorno cercano. Tensiones que ya no se pueden ocultar. Fuentes del entorno, sin confirmación oficial pero consistentes entre sí, sugieren que la situación interna ha cambiado significativamente. Se habla de conversaciones difíciles sobre el futuro, momentos de distanciamiento emocional, diferencias en prioridades personales y familiares,
Nada de esto implica necesariamente una ruptura inmediata, pero sí indica algo igual de importante. La relación ya no está en equilibrio, cuando la estabilidad se convierte en presión. Durante años, la relación entre Anna Kournikova y Enrique Iglesias fue vista como un ejemplo de estabilidad, pero esa misma estabilidad puede convertirse en una carga, porque mantener una imagen durante tanto tiempo genera una expectativa. No fallar, no cambiar, no decepcionar. Y cuando la realidad ya no coincide con esa imagen, la presión aumenta. En este contexto, seguir juntos no siempre significa estar bien. A veces significa simplemente no estar listos para romper. La posible fractura emocional. Uno de los conceptos más relevantes en este punto es el de fractura emocional progresiva. No ocurre de un día para otro. Se construye lentamente a través de frustraciones no resueltas, necesidades no expresadas, expectativas que dejan de cumplirse. Y cuando esa fractura alcanza cierto nivel, incluso los vínculos más fuertes pueden tambalearse. Las señales actuales sugieren que la relación podría estar en ese punto crítico. El dilema: reconstruir o redefinir. Llegados a este punto, toda relación enfrenta una decisión fundamental: reconstruir. Implica reconocer los problemas, enfrentarlos y redefinir la dinámica. Reconfigurar, mantener la relación, pero con nuevas reglas, mayor independencia o distancia emocional. Separarse, aceptar que el vínculo ya no funciona en su forma actual. En el caso de esta pareja, aún no hay indicios claros de cuál será el camino elegido, pero sí hay algo evidente. El modelo anterior ya no es sostenible. El impacto en la familia. Más allá de la dimensión mediática, existe un elemento que añade complejidad: la familia. Cuando hay cocotillos de por medio, las decisiones no solo afectan a la pareja, sino a un núcleo más amplio. Esto introduce variables como estabilidad emocional de los niños, organización de la vida cotidiana, protección frente a la exposición mediática. Y muchas veces, este factor es el que retrasa decisiones drásticas, no por falta de conflicto, sino por responsabilidad. La presión externa. Medios, fans y narrativa pública. A medida que la historia gana visibilidad, la presión externa aumenta. Los medios buscan respuestas. Los fans especulan. Las redes amplifican cada detalle. Y esto genera un efecto adicional. La relación deja de ser solo privada y se convierte en un fenómeno observado en tiempo real. Para muchas parejas, esta exposición puede ser el punto de quiebre definitivo. Análisis periodístico. El momento más delicado. Desde una perspectiva profesional, este es el momento más crítico en cualquier historia de este tipo, porque es cuando las emociones están más expuestas. Las decisiones aún no están tomadas. La narrativa puede cambiar en cualquier dirección. Un pequeño evento, una declaración, una aparición, puede alterar completamente el rumbo. Un equilibrio al borde del colapso. Todo lo analizado hasta ahora converge en una idea central. La relación no ha terminado, pero tampoco está intacta. Se encuentra en ese punto intermedio, frágil e inestable, donde todo es posible. Y en ese punto, cada decisión pesa más que nunca. La crisis ya no es invisible. Puede que no haya sido confirmada con palabras directas, pero se percibe en los gestos, en los silencios y en los cambios sutiles. Y cuando una relación llega a este nivel de exposición emocional, solo quedan dos caminos: transformarse o romperse. Después de recorrer cada capa de esta historia, desde la imagen idealizada hasta las tensiones ocultas, desde la confesión emocional hasta la crisis silenciosa, llegamos al punto más importante: la interpretación global y el futuro posible. Porque más allá de los nombres, esta historia representa algo mucho más amplio. La fragilidad de las relaciones humanas en un mundo dominado por la fama, la presión y las expectativas irreales. Durante más de 2 décadas, la relación entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova fue percibida como una excepción. Mientras otras parejas del espectáculo se rompían bajo la presión mediática, ellos resistían. Pero ahora, ese mito ha cambiado. No porque la relación haya terminado, al menos no públicamente, sino porque la narrativa ha evolucionado. Ya no se trata de perfección, se trata de realidad.
Y esa realidad es mucho más compleja. La verdad emocional como punto de no retorno. Uno de los elementos más importantes en toda esta historia es la aparición de lo que podríamos llamar verdad emocional. No es una confesión oficial, no es un comunicado. Es algo más profundo, el reconocimiento implícito del desgaste, la expresión indirecta del malestar, la necesidad de romper con una narrativa que ya no representa la realidad. Y cuando una persona llega a ese punto, es muy difícil volver atrás, porque una vez que se reconoce el problema, ya no se puede ignorar. El dilema central, continuar o redefinir. Desde una perspectiva analítica, la situación actual puede interpretarse como un momento de decisión. Las opciones, aunque complejas, son claras. Reconstrucción profunda. Esto implicaría comunicación abierta y directa. Reequilibrio de roles dentro de la relación. Priorizar la vida personal sobre la profesional. Pero este camino requiere algo difícil. Voluntad mutua de cambio. Relación redefinida. En muchos casos, las parejas optan por una solución intermedia. Mayor independencia individual. Menos expectativas tradicionales. Un vínculo más flexible, menos idealizado. No es una ruptura, pero tampoco es la relación que era antes. Separación progresiva. No necesariamente inmediata ni pública, pero sí gradual. Este proceso suele incluir distanciamiento emocional, vidas cada vez más independientes, preparación para una posible ruptura formal. Y en muchos casos, este camino se desarrolla lejos de los focos, hasta que ya es inevitable. El factor clave, el tiempo. Si hay un elemento que determinará el desenlace, es el tiempo, porque el tiempo revela si el conflicto es pasajero o estructural, si existe capacidad de adaptación, si el vínculo sigue teniendo base emocional suficiente. En relaciones de larga duración como esta, el tiempo no solo mide, también transforma. Otro aspecto importante es cómo esta historia redefine la percepción del público. Durante años, muchos vieron en Enrique Iglesias el modelo de pareja estable. Pero ahora, la narrativa cambia. De ídolo inalcanzable a ser humano complejo. De relación perfecta a vínculo real, con dificultades. De silencio elegante a comunicación ambigua. Y esto, lejos de ser negativo, puede tener un efecto interesante. Humanizarle pulilla. La figura pública. Una lección más allá de la celebridad. Como periodista, es importante destacar que esta historia no es única. Refleja un patrón común en muchas relaciones, aunque aquí amplificado por la fama. El desgaste silencioso, la dificultad de comunicar necesidades, la presión de mantener una imagen, el miedo al cambio. Lo que cambia no es la esencia del problema, sino la magnitud de su exposición. ¿Fue realmente una pesadilla? Volvemos entonces al punto de partida. Esa frase fuerte, impactante, que ha dado forma a todo este análisis. Describir la convivencia como una pesadilla puede parecer extremo, pero desde una lectura más profunda, no necesariamente implica odio o ruptura total. Puede significar una acumulación de estrés emocional, una sensación de pérdida de control, un estado de agotamiento prolongado. En otras palabras, no está society. El amor lo que desaparece. Es la forma en que ese amor se vive. Predicción periodística. Escenarios posibles. Basándome en patrones similares y en el análisis de los elementos actuales, estos son los escenarios más probables. Escenario 1, más probable, una fase de reconfiguración silenciosa, sin ruptura pública inmediata, pero con cambios internos importantes. Escenario 2, un proceso lento hacia la separación, gestionado con discreción y control mediático. Escenario 3, menos probable, pero posible. Una reconstrucción profunda que permita renovar la relación desde una base más realista. El papel de Enrique Iglesias en el desenlace. Aunque gran parte del foco ha estado en la supuesta confesión de Anna Kurnikova, el desenlace dependerá también de Enrique. Su capacidad para escuchar, adaptarse, replantear prioridades. Será determinante, porque en toda relación, el cambio solo es posible si es compartido. Lo que comenzó como una historia de amor discreta y aparentemente perfecta, se ha transformado en un relato mucho más humano. Un relato donde el silencio ya no es suficiente.
La verdad comienza a abrirse paso y el futuro es incierto, pero inevitable. Porque al final, incluso en el mundo de las estrellas, las relaciones siguen siendo lo que siempre han sido: complejas, frágiles y profundamente reales.